Hoy nos vamos a meter hasta la sala de máquinas del gobierno de Guatemala. Vamos a desarmar, pieza por pieza, la estructura del poder ejecutivo. ¿Qué son los ministerios, quiénes los dirigen y, sobre todo, cómo se les exige que rindan cuentas? Para guiarnos, tenemos el mapa que nos da una clase de Derecho Constitucional. Así que la perspectiva es muy legal, muy precisa. La misión, digamos, es entender cómo funciona ese motor, quiénes apretan los botones y si de verdad existe un freno de emergencia cuando las cosas se salen de control. Y es que entender ese motor es crucial, porque no estamos hablando de un simple organigrama colgado en una pared. Es el aparato que convierte las promesas políticas en acciones concretas, o en la falta de ellas. Cada decisión, cada firma, cada reunión dentro de esa maquinaria tiene consecuencias que, como vamos a ver, pueden perseguir a una persona por el resto de su vida. Esto no es un juego de 4 años. Para nada. Bien, arranquemos con el tablero de juego. ¿Cuántas piezas principales hay? Es decir, ¿cuántos ministerios conforman el organismo ejecutivo? El número clave aquí es 14. Así lo establece la ley del organismo ejecutivo. Pero mientras revisaba esto, me saltó un dato que me dejó pensando. El ministerio más reciente es el de Desarrollo Social, que se creó apenas en 2012. Eso es prácticamente ayer. La pregunta es obvia. ¿Por qué de repente se necesitó un ministerio nuevo? Aquí es donde la historia se pone buena, porque no fue por una gran revelación sobre la política social. La creación del MIDES, como se le conoce, ocurrió durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La razón directa fue que decidieron desaparecer otra entidad enorme, el Fondo Nacional para la Paz, o FONAPAZ. Y ahí surgió un problema muy terrenal, muy burocrático. ¿Qué haces con toda la gente que trabajaba ahí? Exactamente. Tenías a cientos, si no miles, de empleados con plazas presupuestadas. No podías simplemente decirles, gracias por participar, nos vemos. Hubiera sido un caos. Entonces, la solución fue una movida administrativa brillante, en cierto modo. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social y dentro de él el Fondo de Desarrollo Social, o FODES. Esta nueva estructura absorbió a la gran mayoría del personal de FONAPAZ. El resto se fue a otra dependencia de comunicaciones. A ver si entiendo. O sea que uno de los ministerios que hoy se encarga de la ayuda social nació en parte para no tener que despedir a cientos de empleados de otra institución que desapareció. En gran parte, sí. Es fascinante cómo la burocracia a veces se perpetúa a sí misma para resolver sus propios enredos. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión política de alto nivel genera una necesidad administrativa que redibuja el mapa del Estado. Y como bien dices, no es el único nuevo. El de Ambiente y Recursos Naturales se creó en el 2000 y el de Comunicaciones tuvo una gran reforma en 1999. El Estado no es una foto fija, es un organismo que está en constante cambio. Bien, ya tenemos el mapa de los 14 ministerios. Pero un mapa no es nada sin las personas que lo dirigen. Metámonos ahora en la oficina del jefe, la del ministro. ¿Qué poder real tiene esta persona? Uno se imagina que firma papeles todo el día, pero su rol es mucho más determinante. Muchísimo más. La Constitución les da varias funciones clave. Primero, son la máxima autoridad en su ramo. Todo lo que está debajo de ellos, desde los viceministros hasta el último empleado, responde a su jurisdicción. Tienen la potestad de nombrar y remover a la mayoría de su personal. Pero hay una función que es crítica para entender el poder presidencial. ¿Cuál? La de refrendar los actos del presidente. Pensemos en esto. Si el presidente emite un acuerdo gubernativo sobre, digamos, salud, ese acuerdo no tiene ninguna validez si no lleva la firma del ministro de Salud. Es decir, el ministro es como el copiloto del presidente en su área. Si el presidente quiere girar el volante, el ministro tiene que estar de acuerdo y poner su mano también. Ajá. Sin esa doble firma, el auto no gira. Es la analogía perfecta. El ministro, con su firma, le da vida legal a la decisión del presidente en su campo. Y esa firma conlleva una responsabilidad inmensa, que nos lleva a otra de sus obligaciones, la famosa memoria de labores. Cada año, el ministro debe entregarle al presidente un informe detalladísimo de todo lo que hizo su cartera. Y no es un resumen ejecutivo de 2 páginas, es un documento exhaustivo. Claro. Me imagino que es el insumo principal para el informe que el presidente da ante el Congreso cada 14 de enero. Pero lo más interesante debe ser cuando hay cambio de gobierno.
ese informe se convierte en una especie de caja negra del ministerio, ¿no? Totalmente. Durante el periodo de transición, los ministerios salientes tienen la obligación de compilar toda la información de sus 4 años de gestión y entregarla al gobierno entrante. Es como dices, dejar un rastro de papel que te puede salvar o te puede hundir años después. Si el nuevo equipo encuentra anomalías, esa memoria de labores es el punto de partida, la prueba documental de lo que se hizo o se dejó de hacer. Es una evidencia, no solo un informe. Ahora, esa responsabilidad de firmar y de informar es individual, pero el verdadero drama legal ocurre cuando tienen que tomar decisiones en grupo. Ahí es donde entra en juego el Consejo de Ministros. Aquí es donde la cosa se complica, y mucho. El Consejo de Ministros lo conforman el presidente, el vicepresidente y los 14 ministros. Y la Constitución establece un principio durísimo, la responsabilidad solidaria. Esto significa que si en esa reunión se toma una decisión, todos los ministros presentes son legalmente responsables por igual de sus consecuencias, sean buenas o malas. Espera, eso suena a una trampa. Si el presidente propone algo con lo que un ministro no está de acuerdo por razones éticas o legales, queda atado de manos y se vuelve cómplice solo por estar sentado en esa silla. Tiene que haber una salida. La hay, pero la ley es muy exigente al respecto. No es tan simple como levantar la mano y decir «yo no juego». Para salvar su responsabilidad, el ministro tiene que hacer constar en el acta de la reunión su voto adverso razonado. Es decir, tiene que pedir que quede por escrito que votó en contra y, lo más importante, explicar por qué. Es su póliza de seguro legal. Si no queda ese registro, para la ley, él estuvo de acuerdo con todos los demás. Un silencio es un sí. Fascinante. Y aquí se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa si el ministro titular no puede ir? Está de viaje, enfermo, lo que sea, y manda a un viceministro en su lugar. ¿El vice carga con el mismo muerto? Qué buena pregunta. Y la respuesta es un sí rotundo. El viceministro no asiste como un observador, asiste como ministro en funciones, y al asumir ese rol temporal, asume la totalidad de la responsabilidad solidaria. No puede después excusarse diciendo, no, yo solo soy el vice, a mí me mandaron. En ese momento, para la ley, él era el ministro. Paradójicamente, el ministro titular que estaba ausente sí queda exento de la responsabilidad de esa decisión específica porque simplemente no participó. El que va a la fiesta paga la cuenta. Así es. El cargo temporal conlleva la responsabilidad total. Entendido. Ahora, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién puede llegar a ser ministro? Uno se imaginaría que para dirigir una cartera tan compleja como finanzas o gobernación se necesita un currículum larguísimo, doctorados, 20 años de experiencia. Pero cuando uno ve los requisitos que pide la ley, la verdad es que la lista es sorprendentemente corta. Derechos de ciudadano, es decir, poder votar y ser electo, y ser mayor de 30 años. Y ya está. ¿Nada más? ¿Ni estudios? ¿Ni experiencia? Nada más. Como decía el profesor de esta clase de Derecho, con requisitos tan básicos, de pronto uno entiende por qué a veces nos encontramos con cada personaje al frente de una cartera. El verdadero filtro no está en los requisitos, sino en la lista de prohibiciones, que es mucho más larga y específica. A ver, ¿qué es lo que sí te impide ser ministro? Aquí el sistema sí pone candados. Por ejemplo, no pueden ser ministros los parientes cercanos del presidente o del vicepresidente, para evitar el nepotismo. Tampoco los parientes de otros ministros. Algo muy importante. No puede ser ministro alguien que haya sido condenado en un juicio de cuentas y no haya pagado lo que debía. Lógico. Si ya manejaste mal los fondos públicos una vez y tienes una deuda pendiente con el Estado, no puedes volver a sentarte en la silla para manejar miles de millones. Exacto. Tampoco pueden serlo los contratistas del Estado o sus fiadores, para evitar conflictos de interés evidentes, ni quienes representen empresas que explotan servicios públicos. Y hay una prohibición histórica muy particular. Los ministros de cualquier religión o culto no pueden ser ministros de Estado, para mantener la separación entre Iglesia y Estado. Las prohibiciones buscan blindar la función pública de influencias indebidas. Ok, tenemos al ministro en su puesto. Ya vimos qué puede y qué no puede hacer. Pero, ¿cómo rinde cuentas en el día a día, más allá de ese informe anual? Ahí es cuando entra el Congreso y la famosa figura de la interpelación.
Es el momento en que los ministros son puestos en el banquillo. Y hay que saber diferenciar. No es lo mismo una citación que una interpelación. Una citación es más rutinaria. Por ejemplo, la Comisión de Salud del Congreso cita al ministro de Salud para que explique los avances de un programa de vacunación. Es un control técnico sectorial. Una interpelación es un juicio político en toda regla, ante el Pleno del Congreso, con los 160 diputados. Se reserva para cuestionamientos por faltas consideradas graves o gravísimas, y puede terminar con un voto de falta de confianza que obliga al ministro a renunciar. ¿Y están obligados a ir o pueden simplemente ignorar la citación? La obligación es constitucional, tienen que comparecer. Lo que pasa en la práctica es que a veces un ministro tiene un conflicto de agenda y delega la asistencia en un viceministro o un director. Y la reacción del Congreso es impredecible. Algunos diputados son flexibles y aceptan las explicaciones del sustituto, pero otros se plantan y exigen la presencia de la persona que fue citada originalmente. Depende mucho del pulso político del momento. Claro. Y dentro del ministerio, la maquinaria interna también tiene su propia lógica. No todo lo decide el ministro. Debajo de él están los viceministros, que son como los gerentes de las grandes áreas. Así es. En los ministerios más grandes y complejos, como Agricultura, Comunicaciones, Salud o Educación, no hay un solo viceministro, sino varios. Uno se encarga del área administrativa, otro del área técnica, otro de un tema específico como hospitales o educación bilingüe. Es una forma de descentralizar el trabajo. Y hay una figura que a menudo pasa desapercibida, pero es vital en el día a día: el administrador general. ¿Qué hace esa persona? Es el gran filtro burocrático del ministerio. Es la máxima autoridad administrativa. Cualquier documento, solicitud o expediente que entra al despacho del ministro suele pasar primero por sus manos. Él o ella lo revisa, lo clasifica y lo dirige al área correspondiente, a asesoría jurídica, a recursos humanos, al viceministerio que corresponda. Es el que mantiene el aceite en los engranajes para que la maquinaria no se trabe. Todo este engranaje es fascinante, pero creo que llegamos al punto culminante de la conversación: las consecuencias reales. Porque la verdadera rendición de cuentas, según parece, no sucede tanto en el Congreso, sino en los tribunales, y a veces décadas después de haber dejado el cargo. Aquí es donde el marco legal se vuelve implacable, al menos en teoría. La responsabilidad de un funcionario no se termina el 14 de enero que entrega el puesto. De hecho, apenas comienza. Hay 3 capas de responsabilidad que lo van a perseguir. La primera es la responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Si por una acción u omisión tuya le causaste un daño económico al Estado, el Estado te puede demandar para que pagues de tu bolsillo. Y tiene hasta 20 años después de que dejaste el cargo para hacerlo. Es una sombra larguísima. 20 años. Increíble. ¿Cuál es la segunda capa? La responsabilidad penal. Y aquí la ley no olvida, nunca. Para delitos cometidos en el ejercicio del cargo, como corrupción, peculado o incumplimiento de deberes, simplemente no hay prescripción. Un acto ilegal cometido en tu primer año de gobierno puede ser perseguido penalmente 30, 40 o 50 años después. No hay escape por el paso del tiempo. Y queda la tercera, que quizá es la más inmediata y la que más dolores de cabeza causa en el corto plazo. Sin duda, es la responsabilidad administrativa, y esta la ejerce la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditorías. Si la Contraloría encuentra una irregularidad, emite un hallazgo. Y estos hallazgos pueden generar multas personales enormes. Estamos hablando de 15,000, 20,000 o hasta 200,000 quetzales por cada hallazgo. 200,000 quetzales de multa, pero por un solo hallazgo. Uno pensaría que es por un desfalco millonario. Pero ¿por qué otras cosas te pueden poner una multa así? Y aquí está lo impactante. Un hallazgo puede ser por algo que suena completamente burocrático. Por ejemplo, si una dependencia bajo tu cargo no tiene un manual de puestos y funciones actualizado, eso es un hallazgo y una multa para el responsable. Si una compra no siguió al pie de la letra todos los pasos de la ley de contrataciones, aunque el producto se haya entregado, es un hallazgo y una multa. La Contraloría fiscaliza el procedimiento, no solo el resultado. Es decir, te pueden multar por no llenar bien los formularios literalmente. Y esto tiene una consecuencia práctica inmediata, ¿verdad?
El famoso finiquito. Exacto. El finiquito es el documento que emite la Contraloría para certificar que no tienes reclamaciones o juicios pendientes por tu manejo de fondos públicos. Mientras tengas hallazgos sin resolver o multas sin pagar, no te dan el finiquito. Y sin ese papel, es legalmente imposible que puedas optar a otro cargo público. Es tu pasaporte para volver a jugar en la política. Sin él, estás fuera del juego. Entonces, si recapitulamos, el panorama es este. La estructura del Ejecutivo es una red compleja, con roles muy definidos, pero sobre todo con un sistema de rendición de cuentas que en el papel es un cerco casi perfecto. Tienes una responsabilidad civil que te persigue por 2 décadas, una responsabilidad penal que te persigue para siempre, y una administrativa que te puede sacar de la vida pública de inmediato. La ley, en teoría, tiene una memoria muy larga. Y eso nos deja flotando una reflexión final. Hemos descrito un andamiaje legal sumamente robusto. Las herramientas para exigir cuentas, y con mucha severidad, existen. Esto plantea una pregunta fundamental para quien nos escucha. Si las leyes son un martillo tan pesado y están ahí, listas para ser usadas, ¿dónde reside el verdadero desafío cuando vemos que persisten problemas de mala gestión o de corrupción? ¿El problema es el diseño de la herramienta o es un asunto de la capacidad y, más importante aún, de la voluntad de quienes deben usarla para aplicarla con toda su fuerza? Hola, hoy tenemos un material fascinante que los llega desde una clase de Derecho Constitucional en Guatemala, y el tema es el organismo judicial. Un tema que suena muy formal, pero es clave. Totalmente. Nuestra misión es meternos hasta la cocina para entender cómo funciona, quién mueve los hilos y, lo que es más interesante, qué pasa cuando la gente intenta jugarle sucio al sistema. Exacto. Vamos a ver que tiene como 2 caras. Por un lado, es una maquinaria administrativa enorme. Pensemos en el motor de un barco que nadie ve, pero que es esencial para que todo avance. Claro. Y por otro, su función más conocida, la de impartir justicia, que es el verdadero corazón del sistema. De acuerdo. Entonces, si es una maquinaria tan grande, la primera pregunta es obvia. ¿Quién está al mando? O sea, ¿quién es el capitán de este barco? Pues mira, la propia ley lo define. El análisis arranca con esa parte que mencionas, la función administrativa que, la verdad, suena a mucho papeleo, pero parece que es mucho más que eso, ¿no? Es una operación logística gigantesca. Totalmente. La ley del organismo judicial le da esa tarea, esa responsabilidad gerencial directamente a la Corte Suprema de Justicia y a su presidente. Ajá. Básicamente les dice, ustedes no solo dictan sentencias, también tienen que asegurarse de que las luces estén encendidas y todos tengan una computadora que funcione. Suena a muchísimo trabajo de oficina. ¿Hay algún ejemplo donde esta función administrativa se vuelva realmente crucial? O sea, donde un fallo logístico pueda arruinarlo todo. Claro, y es un gran punto. Pensemos en el almacén judicial. ¿Ok? Ahí se guardan evidencias desde un teléfono celular hasta un vehículo incautado en un caso de narcotráfico. Si la administración de ese almacén falla... Adiós caso. Exacto. Un caso penal que ha costado millones se puede caer por completo. Esa logística, que parece aburrida, es absolutamente fundamental. Administran recursos humanos, financieros, todo. ¿Ok? Entonces, toda esa maquinaria administrativa de la que hablamos solo existe para un propósito: apoyar la función principal, la que vemos en las noticias, que es la de impartir justicia. Aquí es donde realmente está el poder, ¿cierto? Aquí está el núcleo de todo. Es la potestad, el poder exclusivo que tienen la Corte Suprema y todos los demás tribunales para juzgar y, muy importante, para ejecutar lo juzgado. O sea, hacer que sus sentencias se cumplan. Y se sostiene sobre un principio que suena, no sé, casi utópico. La ley dice que la justicia es gratuita e igual para todos. Así es. Pero espera, gratuita es una palabra muy fuerte. ¿En la práctica es realmente gratuita? Porque uno no paga en la ventanilla del juzgado, pero hay que pagar transporte, fotocopias, perder días de trabajo y, sobre todo, si no puedes pagar un buen abogado, tus posibilidades bajan muchísimo. Es una observación excelente y muy realista. A ver, cuando la ley habla de gratuidad, se refiere estrictamente al acceso. Entiendo. Presentar una demanda, entregar un escrito, nada de eso tiene un costo oficial. El sistema no te puede cerrar la puerta por no tener dinero.
¿Y los abogados? Para eso, que es el costo más grande, existen paliativos como el Instituto de la Defensa Pública Penal para casos criminales o los bufetes populares de las universidades. ¿Es un sistema perfecto? No. Pero el principio es evitar que la justicia sea solo para quien puede pagarla. Entendido. Entonces, en la cima de toda esta maquinaria, tomando las decisiones, está la Corte Suprema de Justicia. Y aquí es donde empieza la primera gran batalla por el control del sistema, ¿no? Exactamente. Por eso su integración es un tema tan debatido. En esa clase de la que viene el material, se ve que había confusión. Se mencionaban números como 7, 23, 26 magistrados. Sí, parecía una lotería. Entonces, ¿cuál es el número mágico? El número mágico es 13. Según la Constitución, son 13. Y esa cifra no es casual. Ah, no. Busca un equilibrio. Es un número grande para permitir especialización, pero no tan grande como para volverse inmanejable. El verdadero debate, que seguro estaba ahí latente, no es el número, sino cómo se elige a esas 13 personas. Ahí está la verdadera lucha de poder. Ahí mismo. Y para manejar todo el trabajo, mencionas que se organizan en cámaras. ¿Qué es eso? Suena a algo secreto. No, para nada. Pensemos en ellas como divisiones o departamentos especializados. Ok. Hay una cámara penal, una civil, una de amparo y antejuicio. Cuando un caso muy complejo llega a la Corte Suprema, por ejemplo, en un recurso de casación. Un momento, ahí. Mencionaste casación. Para quienes no somos abogados, ¿qué es exactamente? ¿Es como una superapelación? Exacto. Es la última parada del tren. En la casación ya no se discute si la persona es culpable o no. Lo que se analiza es si los jueces de abajo aplicaron bien la ley. Es como un control de calidad legal. Ya veo. Y ese caso no llega a los 13 magistrados a la vez, sino que va directo a la Cámara que sabe de ese tema. Tiene todo el sentido. Ahora, debajo de esa cúpula de 13 hay toda una pirámide. Cortes de apelaciones, juzgados de primera instancia, de paz. Parece una estructura muy rígida, casi militar. Lo es en su jerarquía, sí, pero lo fascinante es que no es una foto estática de 1989, que es de cuando es la ley. La sociedad ha cambiado muchísimo desde entonces. Claro. Han surgido problemas y delitos que antes ni existían. O no con la misma intensidad, al menos. ¡Wow! O sea que el sistema judicial no es una pieza de museo, es un organismo vivo que sigue desarrollando nuevos órganos. Y las fuentes dan ejemplos muy claros, como la creación de juzgados de femicidio. Exacto. Se reconoció que la violencia contra la mujer necesitaba un abordaje especializado, y el sistema respondió. O un ejemplo más reciente y súper específico, se creó un juzgado para delitos de desobediencia en reinstalaciones laborales. Eso suena muy específico. ¿Por qué se necesitaría un juzgado solo para eso? Pues porque era un problema real y frustrante. Un juez de trabajo ordenaba a una empresa reinstalar a alguien y el patrono simplemente ignoraba la orden. Ah, el clásico, demándame si quieres. Ese mismo. Ahora, con este nuevo juzgado, ese desacato se vuelve un delito penal. Es el sistema creando dientes para hacer cumplir sus propias decisiones. Muestra una capacidad de adaptación muy interesante. Todo este sistema, desde el juez del pueblo más lejano hasta los 13 magistrados, se supone que debe operar bajo un principio sagrado, la independencia judicial. Pero, ¿qué significa eso en el día a día? Significa que un juez, al tomar una decisión, solo debe tener sobre su escritorio la Constitución y las leyes. Nadie más. Nadie. Ni el presidente puede llamarlo, ni un diputado puede presionarlo. De hecho, los otros poderes del Estado están obligados a darle auxilio. Si un juez ordena un desalojo, la policía tiene que ejecutarlo, no cuestionarlo. La independencia es el muro que protege la justicia. Pero ese muro, como cualquier otro, puede tener grietas. Y ahí entra la parte más humana y a veces más oscura de todo esto. El sistema necesita protegerse de quienes intentan manipularlo. Y para eso, el sistema tiene sus propios guardaespaldas en el Código Penal. Hay toda una sección dedicada a castigar los delitos contra la administración de justicia. El primero que se menciona es uno de película, acusación y denuncias falsas. Y los ejemplos que se plantean son muy del día a día. Totalmente. Pensemos en alguien que, por pura venganza contra un vecino, va al Ministerio Público y lo acusa falsamente de robo.
Uf, pasa todo el tiempo. O alguien que le debe dinero a otra persona y para no pagarle lo denuncia por extorsión. La ley es muy clara. Usar el aparato de justicia como un arma personal es un delito grave. Hablamos de hasta 6 años de prisión. Y hay un caso real de Villanueva que parece sacado de una comedia de enredos. Una señora acusó a un prestamista de extorsión, supuestamente para no pagarle. La policía lo detiene y resulta que la extorsión era falsa. ¿Y entonces? Es un ejemplo perfecto de cómo, una vez que activas el engranaje de la justicia, se vuelve impredecible y puede arrollar a cualquiera, incluso si la razón inicial era una mentira. Otro ejemplo es el del depósito bancario por error. A alguien le cae plata en su cuenta, no la devuelve, y el que se equivocó desesperado lo denuncia por extorsión. Y eso es un abuso terrible del sistema. La persona que no devolvió el dinero cometió un error, quizá hasta un delito de apropiación indebida, pero no es extorsión. Y esa denuncia falsa obliga al sistema a iniciar una investigación penal, mancha al nombre de una persona. Un problema enorme. ¡Gigante! Luego está el perjurio, que tiene un nombre que impone mucho respeto. ¿Qué es? Es sencillamente mentir bajo juramento ante una autoridad. Y lo interesante es que esa autoridad no es solo un juez, también puede ser un notario. Pensemos en las famosas declaraciones juradas. Claro, las que se firman para todo. Exacto. Para optar a un cargo público, por ejemplo, firmas diciendo que no eres contratista del Estado. Si mientes, estás cometiendo perjurio. Espera, eso es clave. Entonces, si alguien va con un notario y firma una declaración jurada diciendo cualquier mentira, ¿el notario no tiene ninguna responsabilidad? ¿No tiene que verificar si es verdad? Es que la función del notario en ese acto es dar fe de que la persona que firmó es quien dice ser y que juró que lo del papel es cierto. La responsabilidad por el contenido es enteramente de quien declara. Vaya. El notario no es un investigador, se basa en la buena fe, y el perjurio es el castigo para quien rompe esa buena fe. Y para cerrar el círculo, están el falso testimonio y la presentación de testigos falsos. O sea, pagarle a alguien para que mienta en un juicio. Esto ya es atacar el corazón del proceso. Un juicio es una búsqueda de la verdad, y el testimonio es una de las pruebas más importantes. Si corrompes a los testigos, estás intentando construir una realidad falsa para engañar al juez. Es hacer trampa en el nivel más alto. Por eso las penas son severas y se agravan si se demuestra que hubo un soborno de por medio. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, el organismo judicial es mucho más complejo de lo que parece. No es solo un grupo de jueces, es un ecosistema con una parte administrativa invisible pero vital. Y una parte jurisdiccional que es el epicentro del poder de la justicia. Un ecosistema que se rige por principios como la gratuidad, la independencia. Y que a la vez tiene un sistema inmunitario, un conjunto de delitos diseñados para defenderse de la mentira, la manipulación y la mala fe. Queda clarísimo que, aunque el sistema está diseñado para ser una máquina imparcial, su funcionamiento real depende por completo de la integridad de cada persona que interactúa con él. Jueces, fiscales, abogados. Y los ciudadanos. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, que va más allá de los códigos. La ley establece una estructura y unas reglas muy claras para proteger la justicia. Sí. Pero, ¿qué ocurre cuando la cultura de la legalidad en una sociedad es débil? ¿Pueden las leyes por sí solas garantizar la justicia si las personas, en su día a día, buscan constantemente la forma de torcerlas, de encontrar el atajo, de usarlas para su propio beneficio? Saludos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué se necesita realmente para llegar a la cima del poder judicial en un país? Hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a desarmar la maquinaria del organismo judicial de Guatemala. Las fuentes que tenemos, bueno, son de una cátedra universitaria de Derecho Constitucional. Nuestra misión es entender no solo las reglas del juego, sino la lógica y las tensiones que hay detrás. Veremos cómo se supone que este poder se mantiene independiente, quiénes pueden ser los jueces más importantes del país y el laberinto que deben cruzar para llegar a serlo. Exacto. Y más allá de los artículos y las leyes, lo que realmente revela el material es una historia sobre poder, sobre contrapesos y, pues, también ambición. Empecemos por la base de todo,
la promesa constitucional de que el Poder Judicial es un ente autónomo, un barco, digamos, que navega con su propio timón. De acuerdo, vamos a desglosar esto. La idea de que el organismo judicial sea totalmente independiente es el pilar de todo el sistema. Pero, ¿qué significa eso en la práctica, en el día a día? La Constitución es muy clara al respecto. Para blindar al organismo judicial, le da 3 superpoderes, por así decirlo. El primero es la independencia funcional. Nadie, ni el presidente ni el Congreso, puede decirle a un juez cómo fallar en un caso. La justicia, en teoría, es ciega a las presiones políticas. Suena ideal, pero a ver, el dinero es poder. ¿Cómo se aseguran de que no los controlen a través del presupuesto? Ese es el segundo superpoder, la independencia económica. La Constitución garantiza un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado, que no puede ser reducido. Esto significa que no tienen que ir a pedir permiso o a negociar su financiamiento cada año, lo que evita que puedan ser presionados por la vía financiera. Y el tercero es la gestión interna. Ellos controlan a su gente, desde quién entra a trabajar hasta quién es removido. Un momento. Independencia para juzgar, para manejar su dinero y para controlar a su personal. Suena bien, pero ¿qué evita que un juez con tanto poder se vuelva intocable? Si comete un delito, no puede simplemente usar su posición para protegerse. ¿Existe algún tipo de, no sé, freno de emergencia en el sistema para controlarlos? Esa es la pregunta clave. Y el sistema tiene una respuesta. Se llama derecho de antejuicio. Es una especie de escudo procesal. Significa que un magistrado o un juez no puede ser llevado a juicio como cualquier persona. Primero se debe pasar por un proceso político para quitarle esa inmunidad. ¿Un proceso político para una decisión judicial? Eso suena complicado. ¿Quién decide? Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la decisión final recae en el Congreso de la República. Y esto nos lleva a una de las grandes tensiones del sistema que veremos más adelante. El poder que los nombra, el Congreso, también tiene la llave para poder investigarlos penalmente. Es un sistema de pesos y contrapesos que, en la práctica, pues puede volverse muy político. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Pero un organismo tan grande no son solo los magistrados. Hablemos de la gente que trabaja ahí, los miles de funcionarios y empleados. ¿Cómo se gestiona esa enorme estructura? Ahí entra en juego su propia ley de servicio civil. Es el reglamento interno que rige las relaciones laborales de todos, desde un conserje hasta un oficial de juzgado. Y es increíblemente detallada. Establece derechos, obligaciones y sobre todo un sistema disciplinario muy estricto. La idea es que la estabilidad laboral sea la norma para protegerlos de presiones, especialmente a los jueces. No se puede despedir o trasladar a un juez por un capricho. Los apuntes que tenemos dan ejemplos muy concretos sobre las faltas. ¿Cómo es ese proceso disciplinario en la vida real? No me imagino a un juez recibiendo una llamada de atención por llegar tarde. Pues sucede. Y el proceso está diseñado para garantizar el debido proceso incluso en lo administrativo. Es muy gradual. Por una falta leve, como llegar tarde, puede empezar con una amonestación verbal. Pero no es solo una conversación de pasillo, ¿eh? Se debe dejar constancia por escrito de esa llamada de atención. Si el comportamiento se repite, escala a una amonestación escrita. Si se acumulan varias, se puede iniciar un procedimiento administrativo que en última instancia podría terminar en un despido justificado. O sea que hay un expediente de comportamiento para cada empleado. Exactamente. Y hay un caso hipotético en el material que ilustra esto a la perfección y que la verdad es fascinante. Imagina que un empleado del organismo judicial es detenido como sospechoso de un delito grave. Cualquiera pensaría que es un despido inmediato. Pero no es así. ¿Cómo que no? En virtud del principio de presunción de inocencia, no pierde su plaza automáticamente. Lo que ocurre es que se le separa del cargo y su puesto queda congelado. Nadie más puede ocuparlo. El sistema espera a que haya una sentencia judicial firme. Ah. Si la persona es absuelta, tiene derecho a regresar a su puesto. Solo si es condenada, se procede a retirarle la plaza de forma definitiva. Es una protección laboral muy fuerte, pensada para que nadie sea castigado sin una condena. Wow, aquí la cosa se complica. Dejemos la base de la pirámide y subamos a la cima. El proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según las fuentes, no es una simple entrevista de trabajo. Es casi como un cónclave, donde se reúnen académicos, abogados y jueces para crear una lista de elegidos. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? Es un filtro de varias capas diseñado para que solo los candidatos más calificados lleguen al final.
Todo empieza con una convocatoria pública. Luego viene el corazón del proceso. Se forma un comité de selección, una comisión de postulación, que es increíblemente diverso. ¡Qué tan diverso! ¿Quiénes están en esa mesa? Imagina esta reunión. Están los rectores de todas las universidades del país, los decanos de todas las facultades de Derecho, un grupo de representantes elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios y otro grupo igual de representantes de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. La idea detrás de este cuerpo colegiado es que al juntar a tantos actores diferentes, academia, gremio profesional y los propios jueces, se evita que un solo grupo de interés controle quiénes son los candidatos. Suena bien en teoría. Un filtro de múltiples perspectivas. ¿Y qué hacen ellos? Revisan cientos de expedientes y luego votan. Para que un candidato entre en la lista final, necesita el voto favorable de 2/3 partes de los comisionados. Es una mayoría calificada muy alta. Al final de este proceso, la comisión elabora una nómina con 26 nombres. Y aquí viene el último paso. Esa lista se envía al Congreso de la República. Que es quien tiene la tarea de elegir a los 13 magistrados que integrarán la Corte por un periodo de 5 años. Un momento. El material que analizamos menciona un detalle que parece una bomba de tiempo. Dice que los magistrados actuales han seguido en sus cargos mucho más allá de su periodo de 5 años porque el Congreso simplemente no ha elegido a sus sucesores. Si el Congreso no elige, los magistrados se quedan. ¿No crea eso un incentivo perverso para el poder político? Si les gusta la Corte actual, simplemente no la cambian. Esa es la paradoja central que se desprende del material. El sistema está diseñado con un contrapeso, la elección por parte del Congreso, que en la práctica puede convertirse en un cuello de botella. Y paraliza la renovación. Exacto. Se supone que es un control democrático, pero puede usarse para socavar la independencia que busca proteger. Si un grupo político tiene suficiente poder para bloquear la elección, puede mantener indefinidamente una corte que le sea favorable, afectando el principio de alternancia y la legitimidad del sistema. Es una tensión no resuelta. Entiendo la crítica. Es un sistema que depende de la buena fe y la puntualidad de todos los actores. ¿Y qué se necesita para siquiera soñar con ser uno de esos 26 de la lista? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Son muy exigentes. Primero, ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. Un concepto algo subjetivo, pero crucial. Tienes que tener más de 40 años. Y luego viene el filtro profesional. O fuiste magistrado de una corte de apelaciones por un periodo completo de 5 años, o has ejercido como abogado por más de 10 años. Es decir, se busca una trayectoria consolidada, ya sea dentro o fuera de la judicatura. Entendido. Esa es la meta final, la Corte Suprema. Pero la mayoría no llega ahí de la nada. Los apuntes explican que muchos de los que aspiran vienen de la segunda división, por así decirlo, la Corte de Apelaciones. El camino para llegar allí es igual de complicado. Es muy parecido, casi un ensayo del proceso para la Corte Suprema, pero con requisitos un poco menos estrictos. La Corte de Apelaciones es la segunda instancia, es donde van a parar los casos que son apelados desde los juzgados de primera instancia. Están organizadas en salas por materia. Hay salas penales, civiles, de familia, de trabajo. ¿Y quién los elige a ellos? El mismo actor final, el Congreso. Y también a partir de una nómina que prepara la misma comisión de postulación que vimos antes. La gran diferencia está en los requisitos para los aspirantes. Aquí la edad mínima baja a 35 años y la experiencia requerida es de 5 años como abogado o haber sido juez de primera instancia. Para muchos es el paso natural en la carrera judicial. Ganas experiencia como juez de primera instancia, luego aspiras a magistrado de apelaciones y si lo logras, te posicionas para intentar el gran salto a la Corte Suprema. Detengámonos en esto, porque es increíble. Los apuntes comparten detalles sobre lo que implica en la práctica presentar una candidatura. Suena a un trabajo monumental, casi una odisea burocrática muy estresante. Lo es. Y esta parte del material es fascinante porque humaniza el proceso. No se trata solo de tener un buen currículum. La comisión es extremadamente meticulosa con las formalidades. Los aspirantes deben presentar un expediente, un dossier, que puede tener cientos o miles de páginas. Y las instrucciones son increíblemente específicas. ¿A qué nivel de específico nos referimos? Por ejemplo, se pide que el expediente esté perfectamente empastado o engargolado de una manera particular, que se entregue una copia física y otra en una memoria USB.
O una de las reglas más crueles. Se les pide un currículum completo que puede tener 15 o 20 páginas. Pero además, deben entregar un resumen ejecutivo de ese mismo currículum que no puede exceder las 2 páginas. Uf, Condensar una vida profesional en 2 hojas es un arte en sí mismo. me parece alucinante. Estamos hablando de aspirantes a las cortes más altas del país, abogados y jueces con décadas de experiencia, y pueden ser descalificados por un detalle de formato o, como leí, por un timbre fiscal de 50 centavos. ¿La fuente lo presenta como un simple filtro de burocracia o hay una filosofía detrás de esta rigurosidad casi maniática? La fuente sugiere lo segundo. Es una prueba de fuego. El razonamiento implícito es, si no puedes seguir instrucciones precisas y ser meticuloso al armar tu propio expediente, que es lo más importante para tu carrera en ese momento. ¿Cómo vas a hacerlo al juzgar a otros? Exactamente. ¿Cómo podemos confiar en que seguirás los procedimientos complejos y las garantías del debido proceso al juzgar a otras personas? Es un filtro de carácter a través de la burocracia. ¿Y tienen ejemplos de esos errores que descalifican? Sí, y son brutales. Se menciona que los comisionados revisan detalles como la hora registrada en las actas de declaración jurada para asegurarse de que no sean idénticas en documentos diferentes, buscando consistencia. O el ejemplo que mencionas del timbre fiscal. La ley exige un timbre de 50 centavos en cada hoja de un documento legalizado por un notario. Según la fuente, muchos notarios lo omiten. Un aspirante puede presentar un expediente perfecto, pero si su notario olvidó poner esos timbres, la comisión puede rechazarlo de plano o darle un plazo de 24 o 48 horas para subsanarlo. Lo cual es casi imposible. Casi imposible con un dossier de 1000 páginas. Un pequeño error formal puede sacar de la carrera al jurista más brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto un sistema judicial diseñado, sobre el papel, para ser independiente, con un proceso de selección para sus líderes que es como una carrera de obstáculos, y que involucra al mundo académico, al gremio profesional y finalmente a 2 poderes del Estado. Exacto. La estructura busca garantizar que quienes lleguen a las cortes más altas sean personas con una trayectoria y capacidades más que probadas, filtradas por múltiples ojos. Es un diseño que intenta equilibrar la meritocracia y la experiencia técnica con la legitimidad democrática que en teoría otorga la elección final por parte del Congreso. Sin embargo, como los mismos apuntes dejan entrever, el sistema depende críticamente de que todas sus partes funcionen a tiempo y con integridad. Cuando una pieza falla, como el Congreso al no elegir a tiempo, todo el mecanismo se resiente. Esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. El sistema de comisiones de postulación, al involucrar a universidades, al gremio de abogados y a los propios jueces en la preselección de los más altos cargos judiciales, es un modelo muy particular. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué tan común es que un sistema de justicia dependa tan explícitamente de actores de la sociedad civil y del ámbito académico para preseleccionar a sus líderes? ¿Y qué nos dice eso sobre la desconfianza o la confianza en el equilibrio de poder dentro de una democracia? Hoy vamos a meternos a la sala de máquinas del sistema de justicia guatemalteco. Ajá. Pero no a la cúpula, no a las grandes decisiones de la Corte Suprema, no, al primer piso. ¿Qué pasa cuando un conflicto, un arresto, una demanda toca la puerta por primera vez? ¿Quién abre? Hoy exploramos la base de esa pirámide judicial, donde para bien o para mal empieza todo. Y ese primer contacto es fundamental, porque define la percepción que la gente tiene de todo el sistema. Sobre el papel, como veremos, la estructura es lógica, es ordenada, casi matemática. Pero la realidad en esos primeros juzgados es otra historia, completamente distinta. Exacto. Y para entender esa brecha, ¿no?, entre el diseño y la realidad, nuestra fuente principal es una clase magistral de Derecho Constitucional. Así que nuestra misión hoy es desarmar este rompecabezas, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz, para entender no solo cómo deberían funcionar, sino por qué a veces se sienten tan lejanos o lentos para el ciudadano de a pie. Es la puerta de entrada a la justicia, y entender cómo funciona esa puerta, si se abre fácil o si está, atascada, nos dice muchísimo sobre el estado de la justicia en el país. A ver, arranquemos por el principio de todo. La fuente pone un ejemplo muy claro. Detienen a alguien un sábado a las 2 de la mañana. No pueden esperar hasta el lunes, ¿verdad? Claro que no. Lo llevan a un juzgado de turno.
Y ese juzgado de turno es la primera cara del sistema, un juzgado de primera instancia. Correcto. Ese es el primer escalón para la mayoría de casos con cierta seriedad. Estos juzgados, junto a las salas de apelaciones y la Corte Suprema, forman la columna vertebral del organismo judicial. Su trabajo es escuchar los hechos por primera vez, dirigir todo el proceso, desde las primeras declaraciones hasta las pruebas, y finalmente dictar una primera sentencia. Son, digamos, el campo de batalla inicial. Y aquí es donde el diseño choca de frente con la realidad. La fuente usa una frase lapidaria. Dice que es materialmente imposible que los procesos salgan en los plazos que dicta la ley. Sí, No dice difícil, dice imposible. Eso es muy fuerte. es brutalmente honesto y revela la tensión central del sistema. La ley te da plazos, te da garantías de una justicia pronta, pero la realidad operativa es un tsunami de expedientes. Dentro de ese juzgado tienes al juez que dirige, al secretario que tiene que ser abogado y es quien da fe de todo, y luego a los oficiales. Ajá. La fuente es muy clara en esto. Los oficiales son los que realmente mueven los expedientes, los que los estudian, los que preparan los borradores. Y la sobrecarga de trabajo les revienta en las manos. O sea que cuando hablamos de la lentitud de la justicia, no es necesariamente un juez que no quiere trabajar. ¿Para nada? Es una estructura entera que está desbordada. Si es materialmente imposible, ¿qué significa eso para una persona que espera justicia? ¿Hablamos de meses de retraso? ¿De años? Depende del caso y del juzgado. Pero sí, fácilmente hablamos de años, donde deberían ser meses. Significa que una víctima tiene que esperar una eternidad para sentir que se hizo justicia, o que una persona acusada puede pasar años en prisión preventiva antes de que se decida su caso. El costo humano de esa imposibilidad material es inmenso y erosiona por completo la confianza en el sistema. Claro. Ahora, digamos que, a pesar de todo, el proceso avanza y el juez de primera instancia finalmente emite una sentencia. Pero en un juicio, pues, casi siempre hay un ganador y un perdedor. ¿Qué pasa si la parte que pierde siente que la decisión fue injusta? ¿Ahí se acaba todo? ¿No? Y esa es una garantía fundamental. El sistema tiene una válvula de seguridad. Si una de las partes no está de acuerdo, puede presentar un recurso de apelación. Y esto es clave. El caso no lo vuelve a ver el mismo juez. Ah, ok. Sube un escalón en la jerarquía, a la sala de apelaciones. Es un panel de otros jueces, usualmente con más experiencia, que revisan todo lo que hizo el primer juez para ver si aplicó bien la ley, si valoró bien las pruebas. Es un segundo par de ojos que es indispensable en un sistema tan presionado. Entendido. Me llama la atención algo que mencionas. La jerarquía. Aunque estos juzgados son la base, parece que no tienen ninguna autonomía organizativa. Todo lo decide la cúpula, la Corte Suprema de Justicia. Son como las sucursales de un gran banco y la oficina central dicta todas las reglas. Es una analogía perfecta. La Corte Suprema de Justicia, la CSJ, es el gran arquitecto del sistema. La fuente detalla que tiene el poder absoluto para decidir tres cosas cruciales. Primero, decide dónde se pone cada juzgado, o sea, su sede, y qué área geográfica cubre, su distrito. Y segundo, decide qué tipo de casos puede ver cada uno, ¿no? Como si dijera, tú solo ves divorcios, tú solo ves robos. Exactamente. Eso se llama fijar la competencia y se basa en tres criterios que son como coordenadas en un mapa. El primero es la materia, si es un caso penal, civil, laboral, de familia, cada uno con sus propias reglas. Ok. El segundo es la cuantía, el valor económico del pleito o la gravedad del delito. No es lo mismo una estafa de 1,000 quetzales que una de 1,000,000. Y el tercero es el territorio, el lugar donde ocurrieron los hechos. Ponme un ejemplo práctico para que quede clarísimo. Imagina un robo a mano armada en un comercio de Chiquimula. Ajá. El caso no puede ir a un juzgado de familia de la capital. La CSJ ya dibujó las fronteras. Tiene que ser un juzgado penal, por la materia, de Chiquimula, por el territorio, y por la gravedad, será de primera instancia, por la cuantía o gravedad. La CSJ es la que traza esas tres líneas para que cada caso caiga pues en la casilla correcta. Y el tercer poder, que me parece el más grande de todos, es que también nombran a todo el personal. Así es. Desde el juez hasta el último oficial. Esto está grabado en la ley que organiza todo el sistema. La idea es estandarizar y mantener el control.
Pero la crítica que a menudo se escucha es que concentra un poder inmenso en un solo cuerpo, un poder que puede tener implicaciones políticas. Espera, eso suena a un poder casi absoluto. ¿Existe algún contrapeso real? ¿O la CSJ tiene carta blanca para rediseñar el mapa judicial y nombrar a quien quiera cuando quiera? En teoría, los contrapesos existen en los procesos de selección en la carrera judicial que se supone es meritocrática. Pero en la práctica, la capacidad de la CSJ para crear, suprimir o trasladar juzgados y personal es una de las herramientas de poder más significativas dentro del Estado. Centraliza enormemente la administración de la justicia. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con los jueces. Hay un detalle en la fuente que me pareció muy revelador sobre la vida de un juez. No es un trabajo de oficina normal. Se les exige vivir donde trabajan. Totalmente. Y no es una sugerencia, es una obligación legal. La ley es tajante. Los jueces de primera instancia deben residir en la población donde está la sede de su juzgado. Faltar en 10 hábiles sin una licencia es una falta grave. ¡Wow! Y esto se conecta directamente con la carrera judicial. Cuando aceptas el cargo, aceptas un pacto de movilidad. Te pueden nombrar en la capital un año y al siguiente en Huehuetenango. Y tienes que hacer las maletas e irte. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de esa regla? Se busca que el juez entienda mejor a la comunidad que juzga. Esa es la idea romántica, ¿no? Que el juez eche raíces, que sea parte de la comunidad, que entienda su contexto social. Pero tiene un lado B muy complicado. A ver. Imagínate ser un juez en un pueblo pequeño, donde todos te conocen, te ven en el supermercado, tus hijos van al colegio con los hijos de la gente que podrías tener que juzgar. La presión social y el riesgo de que intenten influenciarte son enormes. Puede ser una posición muy solitaria y vulnerable. Claro, y eso nos lleva directamente al tema de la imparcialidad. ¿Qué pasa si el juez es amigo de una de las partes? O peor, si es su primo. El sistema tiene que tener una forma de manejar eso. Por supuesto, y es un mecanismo crucial para la credibilidad del sistema. La ley establece 3 figuras: impedimento, excusa y recusación. Un impedimento es una barrera absoluta, innegociable. Por ejemplo, si el acusado es el hermano del juez. Ahí la ley le prohíbe conocer el caso. Está obligado a apartarse. No hay discusión. Ok, eso es claro. ¿Y la excusa? Suena como más opcional. Lo es. La excusa es más sutil. Quizá no es un familiar directo, pero es un amigo cercano, un compadre o alguien con quien tiene una enemistad pública. El juez, para proteger la integridad del juicio y su propia reputación, puede decir: yo, voluntariamente, me aparto de este caso porque mi relación con esta persona podría nublar mi juicio. Es una autoprotección. Exacto. Y si no lo hace, la otra parte puede pedir su recusación, que es forzarlo a apartarse. Son los frenos de emergencia del sistema, para garantizar un juicio justo. Ok, eso cubre el primer escalón. Pero mencionabas que los casos de menor cuantía o menor gravedad van a otro lado. ¿Qué pasa con los problemas más cotidianos, las disputas vecinales, las deudas pequeñas? Supongo que para eso existe otro nivel. Exacto. Para eso existen los juzgados menores o, como todo el mundo los conoce, los juzgados de paz. Están un escalón por debajo de los de primera instancia, pero son igual de importantes. Quizás más para el día a día de la gente. Son la justicia de proximidad. Y al igual que los otros, es la Corte Suprema la que decide dónde se ponen y qué casos ven. ¿La idea es que haya uno en cada municipio o no? La ley dice que, al menos, en cada cabecera departamental debe haber uno. Son los que se ocupan de las faltas, como el escándalo en la vía pública o deudas civiles de montos pequeños. Son el primer filtro, la sala de emergencias de la justicia. Y aquí hay algo que me voló la cabeza. De verdad. Demuestra cómo la ley intenta aterrizar en la realidad. La regla de los turnos. La fuente dice que donde hay más de un juez de paz, tienen que organizarse para estar disponibles fuera del horario de oficina. E incluso les ponen una multa si no cumplen. Sí, una multa de 10 a 100 quetzales. Y esto genera una buena pregunta. Exacto. Iba a decir eso. 100 quetzales. Suena casi simbólico. ¿De verdad eso funciona como un disuasivo? ¿O es una de esas reglas que existen en el papel, pero que en la práctica, pues, nadie toma en serio? Es una excelente pregunta.
La intención de la norma es garantizar el acceso continuo a la justicia. Las faltas, los arrestos por desorden público, a menudo ocurren de noche o en fines de semana. El sistema no puede cerrar a las 4 de la tarde, por eso se crean los turnos. La multa, bueno, aunque hoy parezca irrisoria, es un vestigio de una ley más antigua. Pero el principio sigue vigente. Se espera que haya un juez disponible 24/7 para estas cuestiones urgentes. La sanción real hoy en día probablemente sería más administrativa que esa multa. Y supongo que para ellos también aplica la regla de vivir donde trabajan. La misma regla, sí. Deben residir en el municipio donde han sido nombrados. Si a una jueza de paz la nombran en San Juan Zacatepeques, tiene que vivir allí. La lógica es la misma. Ser parte de la comunidad, estar disponible. Aunque, de nuevo, con las mismas presiones y desafíos que para un juez de primera instancia. Visto así, la base del sistema judicial guatemalteco es una estructura con un diseño muy rígido y centralizado, y que pone sobre los hombros de sus jueces no solo una carga de trabajo materialmente imposible, sino también exigencias de vida muy fuertes como dónde deben vivir. Es un sistema con una arquitectura legal muy definida, que busca el orden y el control desde la cúpula, pero que en la base se enfrenta a un desborde de casos y a una realidad social mucho más compleja que la que prevé la ley. Es esa tensión constante entre el ideal de la norma y la lucha diaria en los tribunales. Un diseño impecable en el papel, pero que lucha por respirar en el mundo real. Has dado en el clavo. Y para dejar una idea final resonando, la fuente menciona de pasada, casi como una nota al pie, que existen otros tipos de juzgados de paz. Juzgados de paz móviles y juzgados de paz comunitarios. Móviles, como un food truck de justicia, un tribunal sobre ruedas. Eso suena a algo de otro planeta comparado con la estructura rígida que hemos descrito. Exactamente. Y ahí está la reflexión final. Si el gran problema es la sobrecarga, la lentitud y la distancia física y cultural entre los juzgados y muchas comunidades, especialmente las rurales o indígenas, ¿no será que la solución no es construir más edificios, sino hacer que la justicia se mueva? ¿Cómo podría un tribunal que va a la gente, en lugar de esperar a que la gente venga a él, transformar el acceso a la ley? Sería un cambio de paradigma total. Pasar de una justicia anclada en un edificio a una que es un servicio que llega a tu comunidad. Podría hacerlo. Plantea desafíos enormes, por supuesto. Seguridad, logística, cómo se integran con las formas de justicia propias de las comunidades. Pero nos obliga a preguntar, si el modelo actual está desbordado, es hora de pensar en un modelo de justicia que no dependa de paredes y escritorios fijos. Quizás esa sea una de las claves para empezar a cerrar esa brecha tan grande entre el diseño y la realidad.